Conversión de números complejos de polar a rectangular y de rectangular a polar. Para esto tenemos estas cuatro fórmulas, las cuales estas dos son para la forma de polar a rectangular y estas otras serían de rectangular a polar. Entonces, para las de forma de polar a rectangular tenemos que x es igual a r, que r sería nuestro radio vector por el coseno del ángulo, y para y sería r por el seno del ángulo. Y para la forma rectangular a polar tendríamos que la magnitud, que sería nuestro radio vector, r está elevado al cuadrado, y esto es igual a x cuadrada más y al cuadrado. Para esto podemos sacarle raíz cuadrada a ambos términos y eliminamos este cuadrado con este y nos queda la fórmula así: r es igual a raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y para nuestro ángulo tendríamos que tangente del ángulo es igual a y sobre x, pero despejando el ángulo, tenemos que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Bien, entonces para nuestra conversión de números complejos de polar a rectangular tenemos estos ejemplos, que es z igual a 6, que sería nuestra magnitud, y de 35 grados, que sea nuestro ángulo. Entonces, para convertirlo tenemos que aplicar las fórmulas que ya vimos de polar a rectangular para sacar nuestra x y nuestra y. Aquí ya juntamos nosotros x y y, solo hay que sustituir, que sería z es igual a r, que sería nuestro radio vector, del coseno del ángulo, más r, que será nuestro radio vector, por seno del ángulo para nuestra y. Entonces, aplicando las fórmulas, tenemos para el primer ejemplo, tenemos z igual a 6 coseno de 35 grados, más 6 seno del ángulo de 35 grados. Al realizar esta operación nos da como resultado 4.914 más 3.441 y el i se le agrega en las y, debido a que este número es un número imaginario. Entonces continuamos con los demás, obteniendo nuestros resultados: 20 coseno del ángulo de 90 más 20 seno del ángulo de 90. Aquí, como bien sabemos, el coseno de 90 grados siempre va a dar 0, por lo tanto 20 por 0 nos va a dar 0, más 20 por el seno de 90. Recordemos que el seno de 90 grados siempre nos da 1, por lo tanto nos queda 20 en y esa y se le agrega el i, por lo tanto nos da un resultado de 0 más 20i. Luego tenemos z es igual a 85 coseno del ángulo de 45 grados más 85 seno del ángulo de 45 grados, que nos da como resultado 60.10 más 60.10i. Y luego tenemos el z es igual a 2 coseno del ángulo de 60 grados más 2 seno del ángulo de 60 grados, que nos da como resultado 1 más 1.73i. Ya tenemos nuestros resultados. Ahora solo los anotamos. Ahora pasamos para la forma de rectangular a polar. Tenemos estos ejemplos, los cuales tendremos que aplicarle, que sería r es igual a raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada para nuestra magnitud, y para nuestro ángulo sería nuestro θ es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Entonces, al aplicar esas fórmulas a nuestros ejemplos, tenemos como resultado para el primer ejemplo que al aplicar la fórmula de raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado nos da un resultado de 5.83, y para nuestro ángulo tenemos tangente a la menos 1 de 3 sobre 5, y esto nos da un resultado de 30.96 grados. Para el siguiente tenemos la raíz cuadrada de 32 al cuadrado más menos 10 al cuadrado, nos da como resultado 33.52, y para nuestro ángulo tenemos que tangente a la menos 1 de menos 10 sobre 32 nos da como resultado menos 17.35. Aquí hay que tener cuidado con este ángulo. Resolvemos los demás ejemplos y
los colocamos. Aquí para el ejemplo 2, hay que tener cuidado ya que nos da un número negativo, nos da menos 17.35 grados. A ese ángulo le sumamos los 360 grados y nos va a dar como resultado 342.65 grados. Los ángulos negativos siempre se les va a tener que sumar los 360 grados. Y anotamos nuestro resultado que dio como magnitud 33.52 con un ángulo de 342.65 grados. Y anotamos los restantes, que es el tercer ejemplo, que nos da 24.69 con un ángulo de 58.24 y 2.23 con ángulo de 63.43. En análisis de circuitos eléctricos, el análisis de nodos o método de tensiones nodales es un método para determinar la tensión de uno o más nodos. Cuando se analiza un circuito por las leyes de Kirchhoff, se podría usar análisis de nodos por la ley de corrientes de Kirchhoff o análisis de mallas. Usando la ley de tensiones de Kirchhoff, en el análisis de nodos se escribe una ecuación para cada nodo, con condición que la suma de estas corrientes sea igual a cero en cualquier instante, por lo que una carga nunca puede acumularse en un nodo. Estas corrientes se escriben en términos de las tensiones de cada nodo del circuito. Así, en cada relación se debe dar la corriente en función de la tensión, que es nuestra incógnita, por la conductancia. El análisis de nodos es posible cuando todos los nodos tienen conductancia. Este método produce un sistema de ecuaciones que puede resolverse a mano si es pequeño, o bien puede resolverse rápidamente usando álgebra lineal en un computador. Por el hecho de que forme ecuaciones muy sencillas, este método es una base para muchos programas de simulación de circuitos. Cuando los elementos del circuito no tienen conductancia, se puede usar una extensión más general del análisis de nodos. Se realizará el ejercicio 8.71 del libro de Análisis de Circuitos de Ingeniería Básica, 11ª edición. El enunciado nos dice: usando análisis nodal, encuentre BO en la red de las figuras 8.71. B0 es esta, lo que nos está pidiendo. Primero, para calcular este tipo de circuitos, necesitamos hacer uso de las siguientes fórmulas. Estas fórmulas nos servirán para convertir números de polar a rectangular y de rectangular a polar para circuitos de SA. Para comenzar a resolverlo por ley de corrientes de Kirchhoff, debemos encontrar primero los nodos que se forman. Como vemos, aquí ya tenemos colocado la tierra y vemos que solo se forma un nodo, este lo llamaremos B1. También se deberá colocar las corrientes y la dirección que se utilizará. En este caso podemos considerar esta como I1, esta que va hacia abajo como I2, esta como I3. Una vez que ya hemos colocado las corrientes, podemos obtener la ecuación de la ley de Kirchhoff, que nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos I1 positivo porque está entrando con respecto al nodo B1 menos I2 porque está saliendo del nodo B1, I3 porque también está entrando al nodo B1. Después de calcular la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff, podemos obtener la ecuación para cada I. Nos quedaría de la siguiente forma. Como I1 va de 4 con ángulo de 0 menos B1 sobre 1, sería la ecuación para I1. Para I2, como va de B1 a 6 con ángulo de 0, la ecuación para I2 sería I1 menos 6 con ángulo de 0 sobre 1. Para I3, como vemos que va de 12 ángulo de 0 volts a B1, entonces I3 es igual a 12 ángulo de 0 menos B1 sobre menos J1. Menos J1 es la capacitancia que está aquí. Una vez hemos obtenido la ecuación de ley de corriente de Kirchhoff para el nodo 1 y los valores de la I, podemos simplemente sustituir estos valores en esta ecuación. Nos quedaría de la siguiente forma. Sustituyendo I1 en la ecuación nos quedaría lo mismo, menos, aquí sí respetamos el signo de la ecuación obtenida, entre paréntesis el valor de I2 más I3, así como está, igualado todo a 0. Para tratar de facilitar la ecuación,
haremos un programa en MATLAB, ya que aquí tenemos números en polar y números rectangulares. Haremos un convertidor de polar a rectangular y de rectangular a polar, utilizando estas ecuaciones. Bueno, primero abrimos MATLAB. Una vez abierto el programa, abriremos un nuevo script. Aquí es donde trabajaremos. Colocamos un clear alt, CLC, enter, F' para mostrar. Entre paréntesis y entre apóstrofe colocamos seleccione la operación conversión que desee. Convertir de polar a rectangular. Colocamos una variable n igual a input, selección. Entonces se va a guardar el valor que pongamos en el se va a partir un if cuando n sea igual a 1. Y semicolon input produce el radio y n es igual a input. Entonces ahí vamos. Porcentaje y seguimos recortando y rectangular. Eso nos servirá para separar la operación de la introducción de variables y poder solucionar problemas si tenemos alguno. Aquí se llama según los paréntesis x, que es la variable que introducimos antes, multiplicado por coseno de t, para que sea un ángulo, multiplicado por y, que es el valor que introducimos antes, en los paréntesis, y imaginario, en los paréntesis x por 0, también el ángulo, de y. Cerramos. If, volvemos a if, cuando n sea igual a 2, x igual a input, introduce el número real, y igual a input, introduces el valor imaginario. Porcentaje, guión, resultado polar. Y después con el radio, paréntesis x, menos 1 punto, con elevado al cuadrado, más y al cuadrado, todo esto va a estar elevado a un medio, que es la raíz cuadrada. La tangente de b es la tangente negativa en 1 lados de y sobre x. Corremos y lo guardamos como conversiones. Al introducir el número 1 estaremos convirtiendo de polar a rectangular. Nos pide el radio. Un ejemplo puede ser 4, el ángulo de 0. Nos da el valor real nada más. Aquí tenemos un error en la línea 12. Es aquí. Y imaginario. Nos faltó el igual. Lo corremos. Colocamos el número 1. Nos pide el radio. Ponemos 4, 0. Nos da el valor del número real y del imaginario, que en este caso es 0. Igual podemos convertir al revés. Ponemos 4 a 0. Con este programa convertiremos este y este de polar a rectangular. Corremos, seleccionamos uno. El primero es de 4 con ángulo de 0, nos da 4 real. El segundo nos da
que es menos 6 con ángulo de 0, nos da menos 6. Y el tercero es 12 con ángulo de 0, nos da 12. Una vez obtenemos la conversión a rectangular, podemos realizar la siguiente operación. Sería la conversión, ya quedaría el número 4. 4 sobre 1, 4. Menos B1 sobre 1 sería menos B1. Menos B1 sobre 1. Menos B1. Menos por menos más 6 sobre 1. 6 más 12 sobre menos J1. Aquí el número imaginario, cuando se pasa hacia arriba, se pasa con el signo contrario, por eso nos queda 12J. Menos, aquí pasa lo mismo, es menos B1 sobre menos J1. Al pasarlo cambia de signo, pero tenemos menos por menos, más, y al pasarlo para arriba queda negativo, todo igualado a 0. Aquí podemos pasar todos los números reales e imaginarios hacia el lado izquierdo y pasar las variables hacia el lado derecho. Simplificamos, nos quedaría 10 más 12J igual a 2 más J por B1. Si despejamos B1, esto pasaría dividiendo. Nos quedaría de la siguiente forma: B1 igual a 10 más 12 sobre 2 más J. Para resolver la división de números complejos, multiplicamos el denominador y el numerador por el conjugado del denominador. Nos quedaría de la siguiente forma: sería 10 por 2, 20. 10 por menos J, menos 10J. 12J por 2, 24J. 12J por menos J, menos 12J cuadrado. 2 por 2, 4. 2 por menos J, menos 2J. J por 2, más 2J. J por menos J, menos J cuadrado. Aquí podemos aplicar lo de los números complejos, que nos dice que si un número complejo es elevado al cuadrado, es igual a menos 1. Aplicando esto, el menos 12J cuadrada pasaría a ser 12 y el menos J cuadrada pasaría a ser 1. Sumamos esta parte y obtenemos esto: 32 más 14J sobre 5, que viene siendo lo mismo que 6.4 más 2.8J. Resolviendo las operaciones obtuvimos el valor de B1, pero el ejercicio nos pide BO, el cual se encuentra aquí. Para encontrarlo podemos utilizar la ecuación de I2, lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Nos dice que I2 es igual a B1 menos 6 con ángulo de 0 sobre 1. Sustituimos el B1 que encontramos, nos quedaría 6.4 más 2.8J menos 6 sobre 1. Menos 6 con ángulo de 0 lo pasamos a rectangular y simplemente lo resolvemos. Nos quedaría de la siguiente forma: tenemos que la intensidad 2 es igual a 0.4 más 2.8J. BO es igual a R2, que R2 sería 1, es la resistencia de aquí, multiplicado por la intensidad 2, que es la que tenemos aquí. O sea que BO es igual a 0.4 más 2.8J, que sería lo mismo en polar a 2.82 con ángulo de 81.86. A continuación pasaremos a realizar la simulación en Simulink. Para realizar la simulación abrimos MATLAB. En la ventana de comandos escribimos Simulink. Vamos a aplicarle, abrimos modelo blanco y vamos a aplicarle. Es abierto, vamos a modeling, configuraciones. El tipo de variable lo cambiamos. Resolver, vamos en discreto. Ok. En simulación, abrimos la librería, ocupamos un branch. Dice en series, RLC. Lo colocamos, lo resolvemos. Buscamos una fuente de AC. Buscamos un display. Consumimiento. Buscamos un toque. Posible. Un convertidor. Power
Ponemos 3 fuentes, tenemos una, la copiamos. Entonces el circuito, también 3, la copiamos. Un doble clic para configurar. No. Copiamos. Control R para girar. Doble clic, R. Doble clic para configurar la capacitancia. RC, para que funcione ocupa una resistencia mínima. La capacitancia la obtenemos al dividir 1 sobre 2pi por frecuencia, en este caso el 60, por 1, dándonos un valor de 2.6525 por 10 a la menos 3. Conectamos. Al fundamento conectamos. Doble clic en las fuentes. Esta es de 4, ángulo de 0, frecuencia de 60. 6, ángulo de 0, frecuencia de 60. 12, ángulo de 0, frecuencia de 60. Doble clic. De continuo lo cambiamos a fasor y lo dejamos en 60. Aquí para calcular el voltaje podemos hacerlo de dos maneras. La primera es doble clic a la resistencia. La ponemos como de voltaje. El multímetro. Esperamos que cargue. Seleccionamos la resistencia. El número de magnitud y ángulo. Este es un modo para medir. El siguiente con el voltaje measurement. Un conversor. Magnitud, ángulo. Y también lo conectamos. El ángulo lo pasamos de radian a grado. Vemos el display. Estuvo conectado al ángulo. Otro va conectado al radio. Probamos. Y como vemos, obtenemos los resultados correctos. Este es en polar. Y este en rectangular. En la descripción estará el programa utilizado, la simulación. El ejercicio fue resuelto por Valadez Linares José Gerardo para la materia de análisis de circuitos de CA. Gracias. Les voy a presentar el tema de supernodo. Mi nombre es Jair Gibran Terán Quintero. Vamos a realizar un pequeño problema, el cual es el problema 10.19 del libro de fundamentos circuitos eléctricos sádico y quinta edición de la página 383, el cual dice que obtengamos B0 aplicando el sistema de análisis nodal. Para iniciar la resolución de este circuito, lo primero que debemos encontrar son los nodos. Asignaremos como B1, B2 y B3 a estos nodos. Podemos observar que tenemos una fuente de voltaje en medio de dos nodos, por lo cual se puede aplicar el supernodo. Aquí lo estamos marcando. También podemos intuir que B0 es igual a B1, se puede observar en el circuito. Para continuar con la resolución de este circuito debemos analizar lo que es el supernodo y el nodo de B3. Para el análisis del supernodo se hace de la siguiente manera, que sería el nodo B3 menos B2
entre la resistencia de 4. Esto sería igual a V2 menos J4, como se ve ahí, más V1 entre 2, más V1 menos V3 entre J2. Esto, simplificando la ecuación, se quedaría como 2 menos J2 de V1 más 1 más J de V2 más menos 1 más J2 de V3. Todo esto es igual a 0. Esto sería la primera ecuación que tenemos de lo que es el circuito de este supernodo. Para analizar el nodo V3 utilizaremos esto, que sería, como podemos ver, está llegando la fuente dependiente de 0.2 V0. Como ya mencionamos anteriormente, V0 es igual a V1, podemos sustituir inmediatamente V1 en V0. Así que quedaría 0.2 V1 más lo que es V1 menos V3 entre la resistencia de J2. Esto da igual a V3 menos V2 entre la resistencia de 4. Simplificando esta ecuación quedaría en 0.8 menos J2 de V1 más V2 más menos 1 más J2 de V3. Esto sería igual a 0. Esta sería nuestra ecuación número 2. Por consiguiente, nos queda sustraer la ecuación 2 de la ecuación 1. Al hacer esta operación nos da como resultado 1.2 de V1 más J de V2. Esto es igual a 0. Esta sería nuestra ecuación número 3. Como podemos observar, V1 es igual a 12 más V2. Si despejamos V2, nos queda como V1 menos 12. Esta ecuación la podemos tomar como ecuación número 4 y podremos aplicar la sustitución de la ecuación 4 en la ecuación número 3. Esto se hace para despejar V1 y la ecuación queda de la siguiente manera: 1.2 V1 más J por V1 menos 12. V1 quedaría igual a J de 12 entre 1.2 más J. Esta forma la cambiamos a su forma polar para hacer esta división más sencilla, que quedaría J12 quedaría como 12 ángulo de 90 entre 1.562 ángulo de 39.81, que quedaría como resultado 7.682 ángulo de 50.19 volts. Bueno, buen día, mi nombre es Osvaldo Ponce Alvarado y lo que ahora haremos es simular el circuito para comprobar el resultado del problema 1019 del sádico. Para ello utilizaremos MATLAB y Simulink. Escogemos nuevo modelo y configuramos. Aplicamos y OK. Acomodamos un poco. Abrimos la librería. Y escogemos nuestras resistencias. 4, 2, 3, 4. También ocuparemos una fuente de voltaje y una fuente de corriente dependiente. Nos dicen que es una inductancia de 2 y 60. Aplicamos una resistencia normal de 4 ohms. Aplicamos una resistencia normal de 2. Aplicamos y un capacitor 2 y 60, un capacitor de 4.
aplicamos. Nos dice que la fuente es de 12 volts. No nos da desfase ni nos da otra frecuencia. Aplicamos y ok. Y nuestra fuente dependiente con una frecuencia de 60. Y ok. Acomodamos el circuito. De 4. Aquí me equivoqué. Una resistencia de 2. Y conectamos. También lo que ocuparemos es el Power Wii, enfasor, y nos dice que nuestra fuente dependiente es de 0.2, una constante de 0.2. Y ocupamos un producto. Nos dice que es 0.2 de B0 y B0 lo medimos de esta resistencia. Complex, cuidando la dirección, y nada más nos faltaría medirlo. La dirección, positivo, negativo, en nuestro display. Corremos el programa. Aquí es en magnitud y ángulo. Y nos da que es correcto. Un valor de 7.682 con un ángulo de 50.